día de hoy, Victoria, residente de segundo año, y su servidora Andrea Martín, vamos a presentarles el caso que pues está a cargo este mes del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Básicamente nuestra historia o nuestro caso inicia con un paciente de 75 años de edad, el cual es originario de Atotonilco y residente de Arandas, Jalisco. Él tiene escolaridad básica, primaria, casado, católico, básicamente pues es su ficha general. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, nuestro paciente tiene una historia de tabaquismo positivo de aproximadamente 20 años, con un índice tabáquico calculado de 3, alcoholismo positivo igualmente por 20 años, toxicomanías negadas. Él reside en medio rural. Esto es importante porque van a ver pues cómo va la evolución, ¿no?, del caso. Su hemotipo es O positivo, una exposición a biomasa por 60 años por exposición a humo de leña, y pues con un esquema de vacunación incompleto, el cual pues no logramos identificar qué vacunas son las que faltan porque el paciente pues no las refiere. En cuanto a antecedentes personales patológicos, el paciente solo refiere tener o estar en abordaje con urología por hiperplasia prostática benigna en tratamiento con finasteride y tamsulosin. Cuenta con un antecedente quirúrgico en 2019 de una laminectomía cervical por neurocirugía y una hospitalización en una única ocasión por neumonía en 2004. Niega fracturas o algún tipo de alergias. El motivo de consulta por el que el paciente acude a nuestra consulta pues es globus faríngeo. Entonces la historia más o menos inicia así. En 2019 él es sometido a la laminectomía, como ya les habíamos mencionado, por el servicio de neurocirugía. Ellos realizan pues los estudios pertinentes para realizar el plan quirúrgico, y durante el análisis de los estudios que solicitaron pues se encuentran un hallazgo, ¿no?, de un tumor en orofaringe, que pues claramente zapatero sus zapatos deciden enviar a otorrino, pero el paciente como que no le dio la importancia necesaria y tarda pues bastante, hasta septiembre, para acudir pues por atención específica de otorrino. Cuando él se presenta a la consulta refiere sensación de cuerpo extraño únicamente, pero en ese momento se pierde información del paciente, no sabemos nada de él desde 2019. Y en 2023, él, ya haciendo una historia pues retrospectiva, acudió a médico particular que se indaga que es un otorrinolaringólogo por presencia de globus faríngeo, que esto se repite pues en cada consulta, solo que en esta ocasión el paciente ya evidenciaba pues como tal una lesión en cavidad oral. Le llama la atención y ahora sí dice como que ya es momento, ¿no?, de volver por atención. El tamaño del tumor pues es progresivo, lento, pero siempre estaba creciendo, y pues el médico en su caso realiza solicita una tomografía contrastada. Para 2024 es cuando el paciente nuevamente acude, ahora sí digamos que en forma, al Hospital Civil de Guadalajara, en el que pues llega a nuestra consulta de primera vez en diciembre, refiriendo nuevamente globus faríngeo, solo que en esta ocasión se agrega plenitud gótica, una sensación de obstrucción nasal, y el paciente pues ya dice, es que tengo un tumor en cavidad oral, ¿no? Durante este interrogatorio el paciente niega como tal una pérdida de peso involuntaria, sí, a consecuencia de algo que les voy a comentar próximamente. Niega tos, niega disnea, niega algún tipo de síntoma B relacionado a la presencia de este tumor. Entonces, en 2024 nosotros abordamos, se completa el protocolo, que ya más o menos vamos a estar pues llevando a cabo con las imágenes, y en enero se realiza pues ya como tal la planificación del tratamiento del paciente, que vamos a analizar más a continuación. En enero del 2025, que es pues ya de este año, el paciente acude con familiares porque se le solicita evidentemente que si ya habíamos perdido tanto contacto con él, pues mínimo viniera con alguien que más o menos nos ayudara a llevar el caso. Entonces los pacientes nos dan un poquito más de información, refieren que la disfonía ha estado presente desde el año anterior,
y que el paciente no ha dejado de consumir alimentos, no ha dejado de beber, pero sí ha hecho que los bolos sean un poco más pequeños para que los pueda deglutir. Entonces eso claramente pues influye, ¿no?, en la ganancia de peso, y el paciente pues comienza a perderlo. Cabe destacar que estos síntomas el paciente los refiere aproximadamente en 3 años, pero haciendo el recuento de la historia, pues realmente el paciente llevaba 6 años ya arrastrando toda esta sintomatología y pues evidentemente el crecimiento del tumor. Bueno, aquí está nuestro paciente, es un paciente pues claramente que sí se confirma, ¿no?, a la exploración física, que tiene más o menos la edad aparente que ya habíamos mencionado, que es de 75 años. A la exploración física presenta pabellones auriculares normoimplantados, los conductos estaban totalmente permeables, escaso cerumen en piso del conducto, las membranas timpánicas ligeramente opacas, se sospecha que pues, hay moco retrotimpánico debido a que hay una hipomovilidad a la maniobra de Valsalva, pero nada que pues, aquí nos pueda dar algo de información en este momento. En cuanto a nariz, el paciente, como ya les mencionábamos, refería a obstrucción nasal, entonces se le realizó una nasondoscopía con fibra flexible, en la que pues, podemos evidenciar prácticamente una morfología normal. Sí tenía una desviación septal importante, pero no que iba acompañada como tal o que era la responsable de los síntomas de este paciente. Y cuando se llega a Coana y se pues, trata de avanzar a nivel caudal, ya no nos permite el paso porque pues, había la presencia de un tumor que prácticamente ocluía algún sitio donde pudiéramos avanzar con el naso. Este es un video de cavidad oral. Ahorita vamos a pausar la imagen para que podamos como verla un poquito más, pero espérame, denme un segundo. Ajá. Bueno, tiene una apertura oral pues conservada, pero sí podemos evidenciar que pues prácticamente hay un tumor ahí, ¿no? Dependiente de qué, en ese momento no lo sabíamos, se describió como un tumor dependiente de pilar derecho, que prácticamente pues está desplazando la amígdala derecha hacia la izquierda totalmente, la úvula hacia la contralateral y nos impide visualizar como tal la amígdala izquierda, su lecho y la pared posterior. A la palpación este tumor era bordes irregulares, indurado, un poco heterogéneo en la mucosa y pues no nos da mucha más información que esa. La extensión más o menos se aproximaba de 7 por 8 centímetros, el eje vertical siendo el más largo y palpando bordes más irregulares incluso en la parte caudal del tumor, y pues fue prácticamente todo lo que pudimos abordar en ese momento del paciente, ¿no? Esta es una imagen pues ya pausada para que logren ver cómo empieza a perder pues esta forma lisa el tumor. A nivel de cuello cabe resaltar que es un cuello totalmente cilíndrico, no encontramos algún tumor palpable, escasas adenopatías a nivel submandibular derecho, menores a 1 centímetro. Realmente el paciente no percibía dolor, no percibía obstrucción, la tráquea era central, no se palpaba tiroides, nada extra que pudiéramos encontrar. Y bueno, más o menos con lo que llevamos aquí, ¿alguien solicitaría algún estudio para realizar otro o qué se les ocurre que pudiéramos solicitarle al paciente para completar como el abordaje? ¿Algún estudio? Bueno, nosotros iniciamos. Entonces, pues aquí nosotros obviamente para cualquier abordaje inicial y más que nada pues claro prequirúrgico, pedimos laboratorios prequirúrgicos, ¿no? VH, química a tiempos y electrolitos séricos. Dentro de ellos la verdad es que no hubo ninguna alteración, todo estaba dentro de parámetros normales, ningún proceso infeccioso, sus tiempos también dentro de parámetros, una leve resistencia a la insulina, pero como tal, pues nada que llamara la atención. Y bueno, pues ya contábamos con una tomografía de cráneo contrastada y pues con esa es con la que empezamos el abordaje. Aquí lo que podemos evidenciar, pues tenemos un corte axial de una tomografía. De su lado izquierdo podemos ver la tomografía simple y su lado derecho sería su versión contrastada. Aquí vamos a ver más o menos a nivel de mala
como el septum nasal se encuentra con una deflexión hacia la izquierda, tenemos los cornetes nasales hipertróficos, los senos paranasales maxilares se encuentran pues, sin alteraciones, sin engrosamiento mucoperióstico, nada de ocupación. Y más o menos también vemos ya las ilías mastoideas, no completamente, pero ya se ve que están adecuadamente desarrolladas y bien neumatizadas, pero hasta este punto pues aquí no hay presencia de tumor. Vamos avanzando de cefalocaudal y en este corte igualmente axial podemos ver cómo ya se logra ver una asimetría a lo que sería en la orofaringe, la nasofaringe, perdón, en donde podemos ver que está obliterando lo que sería la trompa de Eustaquio. Como tal aquí podemos ver que los bordes están bien definidos, algo irregulares, pero lo único ya es hasta este punto, más o menos a nivel de la articulación temporomandibular. Y igual en este corte teníamos como siempre la simple y tenemos la contrastada. No sé qué hace de qué lado, pero bueno, en la simple vemos que el comportamiento parece ser homogéneo, los bordes se ven un poco irregulares, pero se alcanza a ver más delimitado. Y en la versión contrastada podemos ver cómo el tumor tiene ya un comportamiento heterogéneo, los bordes son un poquito irregulares, pero se ve bien delimitado. Entonces podemos ver que no hay como tal invasión a las estructuras aledañas, principalmente hablando de lo que sería la rama y el cuerpo de la mandíbula. Y aquí tenemos otro corte igual axial, pero solamente en la versión contrastada, uno de ellos en fase arterial y otro en fase venosa. Podemos ver que se ve muchísimo más notorio el realce en la fase venosa en este caso. Y bueno, vamos a ver que el tumor está únicamente delimitado a lo que sea el espacio parafaringeo derecho, pero nos está provocando una desviación por compresión de lo que sería el espacio faringomucoso. Sin embargo, pues como tal sigue habiendo permeabilidad del área aérea. Entonces el paciente pues nunca presentó datos de alguna alteración respiratoria. En esta reconstrucción podemos ver en un corte coronal como el tumor es un poquito más panorámico, más o menos tiene su inicio de lo que sería la nasofaringe hasta superior a lo que sería la glotis. Igualmente vemos una construcción simple, una contrastada en fase arterial y en fase venosa. De nuevo pues se ve más el realce en la fase venosa y aquí también pues a considerar cómo se ve el desplazamiento, ¿no?, del espacio faringomucoso. Y bueno, también nosotros solicitamos una resonancia magnética contrastada con gadolinio para completar el abordaje prequirúrgico del paciente. Y bueno, de esta manera inicial, pues básicamente es un corte en T2, en secuencia T2, en el que podemos ver que aquí a este punto no hay ninguna alteración ni presencia de tumor, como veíamos en el primer corte de lo que sea la tomografía axial. Y en este caso igual vemos las cuadras libres, vemos senos paranasales sin ninguna alteración, sin algo de engrosamiento, los cornetes nasales hipertróficos, en este punto nada. En esta segunda adquisición podemos ver cómo tenemos el T1 y tenemos un T1 contrastado, ¿de acuerdo? Entonces, por una parte podemos ver cómo el tumor tiene un comportamiento igualmente predominantemente homogéneo, pero en la versión contrastada podemos ver que ya hay un realce al medio del contraste, por supuesto, pero también aquí es importante ver que aparte de la delimitación que tiene el espacio parafaringeo derecho, el compromiso que hay solamente desviando el espacio faringeo mucoso, pues no tiene ningún compromiso de lo que sean los vasos, los grandes vasos. Entonces el espacio carotídeo pues se encuentra sin alteraciones. En este otro corte, que no están a la misma altura, pero podemos más o menos también ver las características del tumor. En este caso, el tumor presenta dos lesiones de comportamiento quístico dentro del mismo. El primero, que está de su lado izquierdo, podemos ver que uno se encuentra en la parte posterior del tumor y de su lado derecho en la parte medial y medial izquierda. Igual aquí también podemos ver cómo hay una lateralización de lo que sería el derigoideo medial. Y en este corte, igualmente axial, aquí podemos ver el T2, cómo ahí ya básicamente se termina el tumor, ya no hay presencia del mismo. Eso sería a nivel de hioides más o menos y supralógico. Y bueno, tenemos otra vez en un corte, pero ahora en adquisición coronal. Como ya se puede ver también un poquito más panorámico, tenemos un T1 y un T1 contrastado, ¿de acuerdo? Entonces,
Vemos como siempre el realce, se ve hiperintenso. De comportamiento, aquí ya se ve un poco más homogéneo, pero pues no hay compromiso de vía aérea. Está supraglótico y con su inicio a nivel de la nasofaringe. Pero bueno, y en T2, con el realce igual, vamos a ver cómo hay pues básicamente un gran desplazamiento de lo que se llama un espacio faringo mucoso. Por mediciones imaginológicas, en su punto más estrecho fue de 6 milímetros, lo que restaba de la luz, y la luz en su diámetro completo pues es aproximadamente 28 milímetros. Entonces estaba llevando el tumor aproximadamente el 80% de la luz. Y en lo que podemos ver básicamente es un corte que básicamente lo que podemos analizar en él pues sería como los vasos sanguíneos se encuentran sin ninguna alteración. Es un corte angiográfico, entonces pues no hay ningún compromiso de los mismos. Todo el tiempo lo único que genera el tumor es básicamente pues una compresión de ellos y los desplaza hacia el posterior nada más. Y en este último corte, en esta última adquisición, tenemos en un corte sagital, como ya se ve pues, de manera muy panorámica, cómo está delimitado el tumor. Se encuentra solamente dentro del espacio parafaringeo. Tenemos que está más o menos a nivel de C1 y termina hasta nivel de C4, y además también está por compresión, llevando todas las estructuras del piso de la boca hacia adelante, hacia anterior. Y bueno, respecto ya al abordaje que les hemos platicado, al caso clínico y a todas las eventuales imaginológicas, ¿qué sospecharían ustedes? O sea, ¿qué les haría pensar más o menos? ¿Qué tipo de tumor? Igual, muchísimas, así que pueden empezar. Creo que sí está interesante el caso, porque o sea, primero es un paciente ya añoso, 75 años, y tiene antecedentes tanto de tabaquismo como de alcoholismo muy importantes. Yo creo que todos como pequeños así vemos una masa en el orofaringe, sobre todo a ese nivel de palablado, de la palatina, en un paciente con esos antecedentes, pues, y aparte que la farmacia esté curada, etc., es que puede ir por algo maligno. Pero ya viendo el estudio de imagen, pues es una lesión que, al menos por características de intensidad en la resonancia y de densidad en la tomografía, no son tan compatibles a lo mejor con un epidermoide o con un linfoma. Y también porque es un tumor que está como bien delimitado, incluso, o sea, a lo mejor el doctor me va a corregir, pero pareciera que está como encapsulado. ¿De dónde viene? No sé, porque a lo mejor faltarían cortes un poquito más finos para ver si viene del faringoso, del parafaringeo, no sé. Pero si estoy en eso, entre si sea maligno o benigno, por los antecedentes nos orientaríamos a algo más maligno, pero ya radiográficamente si pudiera ser algo benigno, no sé. El tiempo de evolución. El tiempo de evolución también, 6 años. Es que aquí es interesante lo que estaba diciendo, es que ¿de dónde viene? Es la primera pregunta, porque no me digan que tienen TAC contrastado, tienen resonancia y no podemos decir más. O sea ¿a quién le jugó a eso? Pues, o sea, está bastante bien, o sea, hay que tratar de ver qué más. Estoy totalmente de acuerdo, parece benigno, se ve rodeado, pero aquí el ejercicio del diagnóstico, la imagen, ¿qué es lo que te puede decir? Aquí es muy importante porque cuando menos a mí parece que es una lesión submucosa. O sea, está ocasionando desplazamiento, pero la mucosa no tiene nada. Sí, o sea, la mucosa a lo mejor está ahí medio roja, medio irritada, pero es por el efecto de masa y el desplazamiento. Pero la lesión es profunda. Ahí es donde el radiólogo es importante y donde la imagen es importante. No le estamos viendo úlcera, no trae, o sea, no es un carcinoma epidermoide ahí de la zona, un escamoso. No. Estamos viendo algo que está condicionando el efecto de masa. Hablaban del tiempo de evolución, hablabas de que parece encapsulado, que está benigno. Ahora, ¿por qué no hacemos un intento de saber de dónde viene? ¿Podemos regresar al ataque? Sí, claro. O sea, el ejercicio de diagnóstico diferencial, por ejemplo, En Excel, un poquito más adelante, otra más. Yo creo que ahí podemos tener muy buena información.
no tanta como en la resonancia, pero primero vimos la tomografía. Y entonces, de aquí dice uno, bueno, ¿qué puede ser? ¿De dónde les parece que sea? Me hacen falta algunos cortes, estoy de acuerdo, no tanto que sean más delgados, pero sí un poquito más de cortes, ¿no? Podríamos intentar hacer un ejercicio de dónde viene, qué posibilidades diagnósticas del origen de la lesión pueden tener con una lesión aquí. Exacto, bueno, parafaringio, aquí yo me peleé un poquito con los otorrinos porque evidentemente todo es parafaringio. O sea, todo lo que está a un lado de la faringe, pues es parafaringio. ¿Sí? No, pues es aquí como para mesita, pues yo soy para mesita. Pero sí, estrictamente sí parece que está ocasionando efectos sobre el espacio parafaringio. ¿Sí? Entonces, hay algunos trucos que podemos utilizar para tratar de delimitar dónde. Por ejemplo, sí falta un poquito más de resolución que lo vamos a tener en la resonancia, pero haciendo ejercicio con esto, fíjense, aquí tenemos la parótida, ¿no? Aquí está el espacio masticador, aquí está parte del espacio parotidio. Esto que está aquí es parte del espacio parafaringio. Desde el punto de vista de imagen, nosotros hablamos del espacio parafaringio, ese espacio de grasa que está comprendido por detrás del masticador, medial al parotidio, lateral al faríngeo mucoso y por delante del carotidio, que esa es la zona habitual. Entonces, aquí podríamos intentar decir, bueno, y esto, si lo tuviera yo que poner en este otro lado, ¿dónde lo pondría? Ese es un ejercicio muy interesante. Me hace falta la estiloides. Para hablar de lesiones a este nivel, la estiloides nos hace falta, porque normalmente las lesiones del compartimento preestiloideo o el parafaringio preestiloideo, hablamos de lesiones del espacio parotidio, del lóbulo profundo de la parótida, que sería lo frecuente. ¿Sí? Si encontramos que es una lesión retroestiloidea, sería una lesión originada en el espacio carotidio, que no parece, porque cuando es del espacio carotidio, las estructuras vasculares se desplazan y se amplían. Entonces, pareciera ser muy probablemente del preestiloideo, pienso. Luego, si se fijan, aquí hay grasita alrededor de lo que parece ser la parótida, y aquí no hay plano graso de separación. Si yo veo eso, de hecho, cuando estuve viendo el caso clínico, yo me imaginaba, va a ser un adenoma del lóbulo profundo de la parótida, desde que lo estaban presentando, esa era mi idea. Vi estas imágenes y puede ser que sí, no hay plano de separación respecto al lóbulo profundo, y también puede haber adenomas pleomorfos del espacio parafaringio como tal, de glándula salival menor, que es otra variedad que también puede ser, pero bueno, el comportamiento con el contraste no nos estorba, perfectamente puede ser, porque así son los pleomorfos. Pasamos al que sigue, a ver si podemos en la resonancia obtener un poco más. Diagnóstico diferencial, schwannoma, por ejemplo, pero normalmente el schwannoma, cuando es de espacio carotidio, tendríamos un comportamiento diferente con las estructuras vasculares, pero porque aquí está larguito, ¿no? Luego dicen, ay, la forma en uso, y que sí está larguito, y que se foramen, pero creo que probablemente no pasa. ¿Me pasa la que sigue? Vamos a ver si en la resonancia le podemos obtener un poquito más. En la resonancia podemos buscar el... ¿Qué les parece si acercamos un poquito esto? Yo soy muy sangrón para eso, pero ahí están ya las dos imágenes completas, ¿no? Aquí habría que ver, fíjense, aquí sí parece que estuviera separado de la parótida, pero podría ser que esté agarrado en una parte más alta, como hacia acá, hacia esta zona. El comportamiento con el T2 no nos estorba. Normalmente el adenoma pleomorfo en el T2 es hiperintenso. Normalmente así sucede. Me pasa la que sigue. ¿Ya es todo? No, aquí está esto. No, lo que pasa es que me quedo con ganas de ver la relación con la cola de la parótida. La que sigue, por favor. O más bien con el lóbulo profundo. ¿Me pasas la previa? La previa. También otra más.
A veces también el comportamiento con el digástrico. No sé si vean el digástrico. Miren, aquí está el esternocleidomastoideo, aquí está el digástrico. Todavía nos hace falta un poco más abajo. Este es el esterno, este es el digástrico, para saber si es realmente del lóbulo profundo de la parótida. Pero bueno, a mí se me hace que puede ser una buena alternativa un tumor de glándula salival, en este caso un adenoma pleomorfo, ya sea de una glándula salival menor o del lóbulo profundo de la parótida. Me quedo todavía con las imágenes, me quedo con ganas pues, para tratar de definirme un poquito más, pero estoy de acuerdo, parece que tiene aspecto benigno, tuvo comportamiento en el tiempo también benigno. Lo que se ve en la mucosa, no sé si se preocuparon mucho ustedes, pero como que no preocupa tanto, como que es algo profundo, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, una lesión de tipo neural, pero parecida. No sé si alguien tiene alguna otra idea por lo que estuvimos comentando. ¿No? Pues, ¿Puedes poner la imagen en sagital que tenía? Tiene una, creo que En Excel, ¿no? en sagital en resonancia. otra más adelante, sí. Ah, sí. Ajá, ahí. ¿Pensaste algo especial, doctora? Es que estaba viendo la imagen y me daba la impresión de que tenía la misma intensidad que las mucosas del córneo en esa imagen, pero ya viendo con el detenimiento de las otras imágenes de coronal y axial, pues sí se ve más como del lóbulo profundo de la parótida. No, pues ya la vi. Pues listo. Bueno. Porque Ok, entonces, pues nosotros estábamos igual, ¿no? Pensando, pues, El ¿qué puede paciente, ser? perdón, lo empezó a sentir después de la cirugía de columna. No, el paciente lo aborda neuro y en el estudio de imagen que neuro solicita, se ubican ahí como hallazgo el paciente, como si nada. No les hizo caso y en septiembre ya empezó la sensación de cuerpo extraño. Pero septiembre del 2019, o sea, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, bueno, por la ubicación espérate. Por la ubicación del tumor, obviamente, pues no era lo más prudente realizar una biopsia en el consultorio, ¿no? Pedimos interconsulta al servicio de radiointervención, quienes nos ayudan a realizar una toma de biopsia guiada por imagen, y mandamos pues ya esa muestra a patología y ahora sí pues nos reportan un carcinoma adenoidoquístico con un 20% de patrón sólido. Sí, justamente. Hay que regañar a los patólogos. Sí, justamente, o sea, nosotros decíamos es que puede ser algo benigno porque es muchísimo tiempo, pero en 12, bueno, les vamos a platicar un poquito cómo volvimos a corroborar este diagnóstico histopatológico. Se realizó obviamente pues la resección del tumor con un abordaje transcervical en febrero de este año. Se hizo una incisión submandibular y se avanzó hacia el espacio parafaringeo con una resección total del tumor que, como bien decía el doctor, pues estaba prácticamente encapsulado, entonces no fue pues tan complicado como creíamos que iba a ser la resección del mismo, ¿no? Se envió la muestra a patología y ya con la muestra macroscópica vuelven a pues arrojar el mismo diagnóstico que pues es un carcinoma adenoidoquístico. Esta es la pieza quirúrgica a nivel macroscópico. Lo referían aproximadamente de 7 a 8 centímetros en sus bordes horizontales y verticales. El vertical era el más largo, evidentemente, como lo pueden observar en las imágenes. Se corrobora obviamente la presencia de bordes irregulares y pues ahí tienen la pieza. Actualmente él es pues el paciente del que estamos hablando. Ya pues como se puede observar es evidente esta transformación otra vez de su cavidad oral. Ya se pueden identificar
perfectamente los pilares, incluso ambas amígdalas que previamente pues no se podía, así como la pared faríngea. Y bueno, Doc, ¿Y fue un carcinoma del hoyo quístico de dónde? de glándula salival menor. De menor. Sí. ¿Cómo fue el abordaje de la resección? Fue transcervical, incisión submandibular, se hizo disección de músculo y de ahí se pudo hacer la resección con... Venía muy encapsulado, entonces no hubo tanto problema con la disección de vasos y músculos. Sí, estuvo interesante. Y bueno, como una revisión corta de este tipo de tumores, sabemos que los tumores de glándulas salivales aproximadamente ocupan el 5% de los tumores en general de cabeza y cuello y el 25% de todas las neoplasias de cabeza y cuello. Entonces, bueno, la localización, justo mencionaba el doctor, ¿no?, que lo más probable es que la parótida estuviera involucrada en este caso porque precisamente el carcinoma adenoide quístico se presenta en un 70% a nivel parótidio, pero en este caso pues estamos ante un 0.5%, muy probablemente el rango menor de esta localización de tumores. La edad del paciente pues sí sobrepasa un poquito, pero recordemos que el paciente pues ya tiene varios años con esta clínica y como factores de riesgo se supone que puede ser radiación, virus de Epstein-Barr, exposición a caucho y níquel y el tabaquismo como un factor que aún no está bien esclarecido. En cuanto a la clasificación histológica, pues se describen 3 grados, el grado 1 correspondiendo a una apariencia tubular, el grado 2 cribiforme, que en ella se identifican lagunas que nos puedan sugerir imágenes quísticas, pero realmente pues, no son quistes reales. Y en el grado 3 hablamos de un patrón sólido, que es el que presenta este paciente, en el que es más frecuente la invasión perineural, que afortunadamente pues, el paciente no tenía, como lo reportó el estudio de patología. En cuanto a la clínica, pues el 40% de estos tumores crecen de manera asintomática. El paciente puede percibir el crecimiento, pero pues no hay algún dato de relevancia. Sin embargo, conforme el tumor crece, pues puede generar algunos síntomas como lo vimos en el paciente, signos y síntomas, dolor facial, obstrucción nasal, en este caso por la extensión del mismo, obviamente disfagia, disnea, todo lo que puede involucrar vía aérea. En cuanto a síntomas tardíos, podemos ya encontrar un crecimiento ya doloroso porque recordemos que puede tener invasión perineural, esto afectar pues la parte sensitiva del paciente y generar dolor. Parálisis facial, que no es pues tan raro en estos pacientes, y adenopatías cervicales. En cuanto al diagnóstico, claramente pues todo inicia con una historia clínica, estudios de imagen que nos pueden ayudar pues inicialmente a darnos información, como lo es un ultrasonido, que pues es muy accesible para, en este caso, el sistema público en el que nos encontramos todos aquí. Evidentemente pues el diagnóstico certero va a ser un estudio histopatológico con marcadores y morfología histológica que nos puedan indicar pues que el tipo de tumor es de una estirpe compatible con este diagnóstico. Y bueno, en cuanto al tratamiento, varía mucho de acuerdo al tamaño, al estadio en que se encuentra y al tipo de morfología o de histología más bien que el paciente presente. Vamos a abordar un poquito el TNM, que prácticamente nos vamos a enfocar en la T, que es el tamaño del tumor, siendo T1 un tumor menor a 2 centímetros sin extensión parenquimatosa, de 2 a 4 pero ya con extensión, sin extensión, con extensión ya se aborda como un T3. Y si es mayor a 4 centímetros, prácticamente también pasa a la tercera clasificación. El T4 nos habla de una invasión, dependiendo de la invasión se clasifica en T4A o T4B. T4A involucra piel, mandíbula, canal auditivo y nervio facial, y el T4B, cráneo, pterigoides y arteria carótida. En cuanto al tratamiento, pues en estadios muy tempranos se puede hacer una resección quirúrgica, tanto de glándulas salivales mayores como menores en caso de que puedan ser identificables.
radioterapia y quimioterapia es dudoso porque estos pacientes en general no responden también a la radioterapia, pero puede ser pues un tema que se puede tratar. Y la disección de cadena ganglionar, cuando el paciente tiene un tumor mayor a 4 centímetros, presenta datos de invasión perineural, como es una parálisis facial o infiltración a la piel, y evidentemente que pues al momento de estar frente al paciente te encuentras una cadena ganglionar con signos de invasión, que en este paciente pues afortunadamente no fue necesario realizar. En cuanto al pronóstico, pues claramente esto depende de muchos factores, iniciando con pues la clasificación que ya hablamos anteriormente, el grado de malignidad, si hay compromiso o no perineural, si hay compromiso incluso ganglionar, respuesta al tratamiento inicial, si el paciente pues resolvió toda su patología con una resección o si tuvo necesidad de abordarlo con más opciones terapéuticas, y las características histológicas del tumor, que el mejor pronóstico se encuentra en factores que presentan un patrón cribiforme, mientras que el peor pronóstico pues, es un patrón sólido como el del paciente. La supervivencia a 5 años es del 75 al 80%, a 10 años del 69% y a 15 años del 52%, y pues claramente tiene una alta recurrencia local y también pueden llegar a presentar metástasis tardías. Entonces hay que tener vigilancia de estos pacientes a largo plazo, y como diagnósticos diferenciales de cavidad oral en este caso pues hay un montón, que es el mucoepidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma de células acinares, ductales, onfocítico, carcinosarcoma, obviamente el adenoma, schwannomas, como mencionaba el doctor, que pues es un poco más extraño, neurofibromas o paragangliomas por la cercanía del espacio vascular en este paciente, que pues prácticamente se descarta con la imagen, ¿no? Porque no se comportan de esta forma. Y otros diagnósticos que pueden llegarse a presentar como diagnósticos diferenciales es la metástasis ganglionar de tumores tiroideos, de piel o linfomas como tal, hemangiomas o un aneurisma carotídeo, que pues claramente nos da otro tipo de sintomatología. Y bueno, este fue el caso de Mike.